todo sellado como para que no haya problemas si se larga a llover. Ya están cayendo las primeras gotas, así que lo que estoy haciendo en este momento es dejar sellado como para que no perjudique tanto. Alcanzamos a tapar el techo antes de que llueva, así que después lo que quedaría es hacer un buen sellado de todas las uniones. Ahora lo que vamos a hacer es sellar todos los lugares posibles que entre agua y después sí, comenzar con las babetas y terminamos después con todas las juntas acá que hay que sellar y pintar.